Y después dice, no, ahí está. Moti. Agárrala. Moti quiere leer también. Sí, no hay ningún problema. Entonces dice, oye su voz. Y fíjense cuál es la oración siguiente que dice, no seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en Él. Claro, recuerden que para aquel entonces el pueblo judío estaba bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Amén. En el caso de nosotros, que por el simple hecho de haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, todos nuestros pecados están perdonados. Los del pasado están tan perdonados como el presente, como igualmente están perdonados los del futuro. Nosotros hemos sido perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 22. Y esto fue lo que estuve hablando. Pero si en verdad, número uno, oyeres su voz. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, un viernes en la noche, los domingos en la mañana cuando Freddy y Gerardo predican, los miércoles en la noche también, en esa reunión de alabanza que nosotros tenemos, cuando nosotros estamos en el carro y prendemos la radio y oímos un programa cristiano, Dios va a utilizar las palabras de ese predicador para hablarnos a nosotros de una manera particular. Cuando yo agarro un libro y lo abro y lo leo, un libro cristiano, ahí Dios va a utilizar la escritura de este hombre para hablarme de una manera bien particular y de una manera bien especial. La lectura. Ahora, la canción también, la lírica definitivamente. Pero era como yo estaba diciendo la semana pasada, aquí en el siglo XXI, nosotros no tenemos una abundancia de la palabra de Dios. Nosotros tenemos una sobreabundancia de la palabra de Dios. Imagínate que con este celular, Así decía la cubana. Bueno. Usted quiere bronca. Usted quiere bronca. ¿Qué pasa? ¿Qué es aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Oye, una se la aguanto, dos no. Vamos a ver. Hombre, que me he aprendido hasta cómo le hacen. Oye. Una se la aguanto, pero dos no. Ahora, lo interesante es que en el día de hoy yo puedo agarrar este aparatito que sea un celular, que puede estar conectado al internet 24 horas al día, 7 días a la semana, y yo puedo leer la Biblia desde acá. Y en cualquier versión que tú En cualquier versión. En español, en cubaneo, en el dominicano, en el chiqueño, en jayalía, también. En cualquier idioma. En venezolano también. Las 1001 versiones, aquí nosotros las tenemos. Pero fíjense que nosotros creemos, yo pienso que inocentemente, que si yo estoy sentado oyendo un mensaje bíblico y eso anima mi corazón, colorín colorado, este cuento se ha acabado, calabaza, cada uno para su casa. ¿Ustedes saben que no? Ay, no. La finalidad no es sentarse, oír la palabra del Señor y después quedar animado. Esa no es la finalidad. Nosotros nos sentamos para oír la palabra, para salir edificados con un propósito todavía es mucho mayor. El propósito no es solamente yo. El propósito es algo que Dios tiene diseñado para con nosotros. Y eso es lo que dice más adelante, porque fíjense lo que dice. Porque si en verdad oyeres su voz, ¿cuál es el verbo que usa? Hicieres. Nosotros nos sentamos a oír la palabra de Dios con la intención de hacer. La intención no es sentarme, oír la palabra y ya yo cumplí, ya yo estoy bien delante de los ojos de Dios. Nananina, no funciona así. Aquí dice, el que oyere su palabra e hiciere. ¿Cuál es la próxima palabra que usa? Todo.
Recuerden lo que estuve compartiendo la semana pasada, que yo muchas veces los estatutos, los mandamientos de Dios es como el buffet chino. Que yo entro al buffet chino, hay 30.000, 40.000 platos diferentes y de repente yo escojo La alarma. No, es que, es hora de despertarme. Discúlpeme, es que, mira, oye, tengo la suegra en el hospital de Oye, pero... de Hialeah. Vamos a orar por ella. Vamos a orar por Vamos a ella. orar. Me tengo que ir. Sí, no, vamos Oye, a orar. vamos a orar. Que un la momentito. acabaron de operar y la Wow. tuvieron que llevar para la emergencia Oye, porque la presión no la sube. 4 horas de operación sacándole un tumor y no. Wow. ¿Cómo se llama ella? Berta. ¿Cómo se llama? Sergio, ¿tú quieres orar por ella? Wow. Vamos a orar por ella ahora. Entonces, Wow. Señor, te pedimos por Berta en el nombre de Jesús, Señor, que ella se pueda recuperar. Controla esa presión, Wow. Señor. Estabiliza su cuerpo, Señor. Te pedimos sobre todo por su salvación. Padre, que tú le des una mente clara, que ella pueda entender y aceptar el Evangelio, Señor, y aceptarte a ti como su Salvador. Le pedimos, Señor, que tú toques su cuerpo, Señor, y que tú la sanes completamente. Tú eres poderoso. Gracias por los milagros que ha hecho en la vida de Ao. Amén. Hazlo también en la vida de, Sí, de señor. Berta, Amén. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Discúlpeme, pero sí, mano, no te tengo preocupes. que mandarme a Hialeah. Sí, Oye, qué bueno tenerte aquí, ¿oíste? Ojalá que regrese. Oye, Vamos a orar por ti, ¿oíste? No, Ya conoce el camino ya. Cuídate, no vamos. búscame la camita. Grande. En la Grande, camita. para 300 libras. Wow. Entonces, como dice acá, pero si en verdad oyes su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. Ahora, yo oigo ¿para qué? Para hacer. Yo oigo la palabra del Señor para obedecer. Vamos a leer este versículo. Mateo capítulo 7. Del 24 al 27, a ver si alguien lo lee. Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hasta ahí sí. Fíjense, aquí el Señor Jesucristo estaba hablando acerca del Sermón del Monte. Y esta fue la conclusión de él. Y lo que dice aquí el Señor Jesucristo es lo siguiente, después de que él estuvo predicando este gran mensaje. Él dice, bueno, ustedes saben qué, ahora todos ustedes tienen la información por igual. Pero aquí van a haber dos tipos de personas. Va a haber una persona que va a oír la palabra de Dios y la va a hacer. Y lo va a obedecer y se va a sujetar a ella. Cuando haya tormentas en la vida de esa persona que van a venir tarde o temprano, si esa persona ha puesto por obra toda esta enseñanza que yo he hecho, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, dice que esa persona es como si hubiese construido una casa sobre la roca y a pesar de las tormentas que van a venir en su vida, esa persona va a permanecer. Va a quedar intacta. Pero aquella persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, fíjense cómo el Señor lo llama, insensato. Una persona necia, una persona rebelde, es una persona que no sabe las cosas que le van a pasar. Pero aquella persona que oye la palabra del Señor y desobedece, aquella persona que decide hacer su santa voluntad independientemente de la voluntad de Dios, lo que el Señor dice es de que en la vida de esa persona va a venir tormentas igual que la otra. Y va a venir el viento, va a venir la lluvia, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero fíjense lo que dice al final del versículo 27.
esa casa se va a caer, y cayó. Y fue, lo que me llama la atención es que su ruina no fue pequeña, no fue mediana, su ruina fue grande. ¿Te recuerdas, Eduardo? Aquel hermano que tú y yo nos sentábamos temprano en la mañana y agarramos este pasaje y ¿no? Ahí lo llegamos a estudiar, a analizar. Pero entonces, eso es algo que nosotros debemos entender. ¿Qué tanto yo estoy obedeciendo lo que el Señor me ha enseñado a través de mi palabra? ¿En qué áreas yo estoy desobedeciendo en aquellas áreas que yo sé que el Señor quiere que yo tenga obediencia? Y es como dice la palabra en Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser burlado. Y esto se refiere a los hermanos en la fe. Dice que Dios no puede ser burlado. Si yo siembro la carne, lo que yo voy a recoger es destrucción. Pero si yo siembro para el Espíritu, será para la vida eterna. Dios no puede ser burlado. Según en la manera como yo estoy conduciendo mi vida, esos van a ser los resultados que yo voy a tener. Y en el libro de Proverbios dice lo siguiente, que hay muchos caminos que el hombre piensa que son buenos caminos, pero que su finalidad son caminos de muerte. Entonces, la exhortación que nosotros recibimos del Señor es que el oír la palabra del Señor no es la finalidad de nosotros como cristianos, es la información que nosotros necesitamos con la intención de poder obedecer lo que Dios nos está mandando, lo que el Señor nos está dirigiendo, lo que el Señor nos está revelando a nosotros. Si ustedes se recuerdan el pasaje que yo compartí en la semana pasada de Santiago capítulo 1, que dice de que cuando yo estoy mirando atentamente a la ley de Dios, y después dice más adelante, la ley de la libertad. Y ustedes saben lo que significa ese versículo de una manera bien rápida. La libertad mía, la libertad que yo puedo experimentar en Cristo Jesús está muy relacionada a mi obediencia a los estatutos y principios que Dios me ha enseñado a mí. En otras palabras, que yo me puedo sentar, yo puedo leer 10 libros cristianos, yo puedo estar en la iglesia alabando, glorificando a Dios, yo puedo hacer muchas de esas actividades, pero si en mi vida hay una ausencia de obediencia en la voluntad del Señor, el Señor dice que tú todavía estás esclavo en áreas de tu vida. Si el pensar de que la alabanza va a romper mis cadenas y en mí hay un espíritu de desobediencia, el Señor dice, ¿tú sabes qué? Tú vas a seguir siendo esclavo. Te sientes y leas 10, 15 libros cristianos acerca de una área en particular que a ti te está atormentando, te hace sufrir, etcétera, 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 pero tú no estás dispuesto a obedecer lo que el Señor te está indicando. El Señor dice, ¿tú sabes qué? Tú vas a seguir siendo esclavo. No, sí. Siéntate a leer, siéntate a oír la estación cristiana 24 horas al día, a las 7 de la semana, no va a tener absolutamente ningún resultado. Siéntate a oír las prédicas de Freddy y de Gerardo todos los domingos en la mañana y no va a tener absolutamente ningún resultado. Hasta que nosotros vayamos a obedecer la información que nosotros estamos recibiendo. Por eso dice en Santiago capítulo 1, que aquella persona que ve la palabra del Señor y no la hace, dice que se está engañando a sí mismo, está viviendo una mentira, está viviendo una falsedad. Y de ahí se aplica el pasaje que nosotros acabamos de leer en Mateo capítulo 7, que esa persona, y fíjense que lo interesante de Mateo capítulo 7 es que la persona no tiene falta de información bíblica. La persona ha oído de los labios del Señor Jesucristo toda la información necesaria.